el sistema neoliberalista en que estamos nosotros inmersos. Sí, se entiende. Sin embargo, también es un problema muy Hola, ¿cómo están? Soy Mario Rosado y me da mucho gusto recibirlos en una nueva emisión de Dialogando Conciencia, en este programa donde tratamos diversas temáticas de índole social, por supuesto, desde una perspectiva de investigación y dialogando precisamente con aquellos y aquellas que trabajan la ciencia. En el episodio de esta semana tenemos un tema muy importante que nos compete a todas las personas y que ha tenido gran relevancia en los últimos años y que representa una necesidad no solamente en nuestro país, sino también aquí en el estado de Yucatán. Y hablo precisamente de la importancia de establecer una alerta de género que se encargue de velar, salvaguardar y, por supuesto, cuidar y promover los derechos de las mujeres y su integridad. Vamos con la cápsula del tema del episodio de hoy. Alerta de género. Julio 2021 ha sido el mes más violento contra la mujer en el ámbito sexual. En México, el salario de una mujer es 12% menor al de un hombre, de 118 pesos la hora a 122. Este 2021 ya se han contabilizado más de 500 feminicidios en todo el país. En Yucatán, 7 de cada 10 mujeres han sido víctimas de violencia de género, 54% de ellas son solteras. Y para seguir explorando más acerca de esta temática, hoy contamos con la presencia de nuestra invitada, la maestra María Regina Carrillo, y a continuación vamos a conocer un poco más de la trayectoria que tiene. Como pudieron observar en nuestra cápsula, la invitada del episodio de hoy tiene una extensa y amplia trayectoria, sobre todo en temas de esta índole, y por eso me da mucho gusto recibir a la maestra Regina Carrillo aquí en Dialogando Conciencia. Bienvenida, maestra. Muchas gracias, Mari. Gracias por el espacio y gracias por invitarme a hablar de estos temas que además en estas fechas es como tan importante seguir poniendo sobre la mesa. Y precisamente para ir comenzando y que las personas que nos están viendo también entren un poco en contexto, ¿podría explicarnos qué es la equidad de género? Pues la equidad de género es un concepto que ha tomado como mucha relevancia en los últimos años. A partir, yo creo, en gran medida de la lucha feminista que se ha dado en diferentes trincheras y específicamente para hablar de este concepto, en la trinchera que tiene que ver con el acceso a derechos, a la igualdad frente a la ley, etcétera, ¿no? Entonces, la equidad de género es bastante amplia, tiene que ver con qué tanto estamos hombres y mujeres en igualdad de oportunidades, en igualdad, como decía hace un momento, de acceso a los derechos básicos, universales, etcétera, pero también va más allá de lo que tiene que ver con las leyes, el Estado y lo que nos regula o pretende regular, sino también con la cultura, con las relaciones entre hombres y mujeres, entre todas las personas que conformamos una comunidad. La equidad de género lo que busca es justamente eso, ¿no? Que no haya como falta de acceso a las mismas oportunidades, a los mismos derechos por el simple hecho de pertenecer a uno u otro sexo. Bien, maestra, y ahorita que nos comenta precisamente sobre ese acceso a las mismas oportunidades, de acuerdo a sus investigaciones, ¿dónde ha encontrado que existe una mayor brecha, una diferencia entre hombres y mujeres? ¿En qué ámbitos de la vida cotidiana en nuestro país y sobre todo aquí en el estado de Yucatán? Ok, pues podemos encontrar, como decíamos hace un momento, que es para mí en las relaciones que hay todos los días, porque frente a la ley al menos, que esto no quiere decir que se materialice, pero en la ley, hombres y mujeres somos iguales. Esto ha sido como cierta conquista hasta cierto punto. Sin embargo, y como mencionaba, el hecho de que esté escrito
en las leyes de nuestro país, no quiere decir que eso se traduzca efectivamente, ¿no? Y sustantivamente. Entonces, desde mi perspectiva y lo que me ha tocado ver, me parece que es a nivel laboral donde hay muchísima brecha, una brecha muy amplia por este concepto que seguramente han escuchado en ocasiones anteriores, que es el techo de cristal, que esto es el tope al que las mujeres llegan laboralmente, y esto obviamente les afecta en su autonomía, en la economía, etcétera. Y esto generalmente se debe a cuando las mujeres optan por la maternidad o la maternidad se presenta en sus vidas, porque siempre se cree culturalmente y en la forma en la que vivimos y en cómo se organizan, por ejemplo, las familias, las parejas, que es a la mujer a quien le toca el cuidado y la responsabilidad del cuidado de los hijos, hijas, sobre todo cuando están pequeños. Eso hace que se empiece como, de alguna forma, las mujeres empiecen a optar, que si ya tienen una carrera profesional o tienen una labor en la que se desempeñan y a través de la cual pues han logrado autonomía económica, esta empieza a disminuir el tiempo al que le pueden dedicar. Además de que las leyes y la estructura no está hecha tampoco, o sea, no está preparada para poder entender a las mujeres que son madres, por ejemplo, también en el ámbito económico. O sea, se enfrentan con muchos obstáculos, esto por un lado, y por otro también en el acceso a la justicia. Es decir, cuando las mujeres son víctimas de violencia machista, muchas veces estos crímenes o estos delitos quedan en total impunidad. Y precisamente ahora que nos menciona, maestra, vemos que es un conjunto de factores, ¿no? Que podríamos mencionar aquí la justicia, las leyes e incluso el ámbito cultural y social, que es ahí donde tenemos pues todas las personas un poquito más de incidencia. Y todo esto lo podríamos ir entendiendo precisamente con la importancia de la alerta de género, que es precisamente lo que vamos a abordar a continuación. Pero antes, los invitamos a ver el Vox Populi porque salimos también a la calle para preguntar a los jóvenes y a las jóvenes qué conocen y qué opinan acerca de este tema. Vamos a verlo. Yo considero que para acabar con la violencia de género tenemos que hacer una lucha desde ambas partes, tanto hombres como mujeres. Primero que nada, los hombres tenemos que entender y cambiar aquellas situaciones que lamentablemente han llevado a que las mujeres se sientan inseguras en nuestro país y a la que nosotros lamentablemente las hemos empujado hacia ahí. Es un trasfondo histórico que viene pasando desde hace siglos, desde hace décadas, y que lamentablemente sigue la situación hasta el momento de hoy en día, pero que nosotros tenemos que entender que es momento del cambio, que es momento de parar con lo antiguo, parar con aquellas lamentables costumbres que en la sociedad machista en la que vivimos se implantaron. Tenemos que entender que desde nuestro privilegio no hemos sufrido lo que ellas sufren, pero podemos tratar de ser un poco más empáticos y comprender las situaciones en las que nosotros mismos las hemos puesto, las hemos orillado. Considero de darle apoyo emocional a una posible víctima e impedir la visualización de contenido, videos o imágenes donde representen la violencia de género. Bueno, yo quiero dirigirme desde un ámbito general, que como sociedad debemos de reconocer que la violencia se aprende y viene desde generaciones pasadas a través del machismo y que la violencia estaba normalizada. Entonces, hoy en día ya hay instituciones, organizaciones, dependencias que nos brindan información sobre la violencia de género e incluso nos invitan a seguir acciones para identificar si alguna persona está sufriendo algún tipo de violencia. Y esta información la encontramos en diferentes lados, tanto las redes sociales, libros, revistas, entre otros. Y considero que debemos de darnos el tiempo de buscar esa información, leerla, ser empáticos y tener una capacidad crítica de que yo, como individuo, ¿qué estoy haciendo para erradicar la violencia de género? Y considero también importante que desde las instituciones académicas o gubernamentales, esta información debe ser presentada también en formatos como lenguaje de señas y en formatos en braille, pues la violencia nos afecta a todos, todas y todes como sociedad. Bueno, pues ahí tienen la opinión de estos jóvenes, ¿no? Tan interesante, sobre todo la perspectiva de personas que no han interactuado quizá tanto o que, bueno, en cortos años han podido también vivenciar, ¿no? Lo que ya mencionaban
ahí mismo durante décadas, durante muchos, muchos, muchos años, ha sido pues ya una práctica muy, muy arraigada a nuestra cultura y que es precisamente lo que se intenta cambiar o lo que se está intentando luchar en estos momentos. Y justamente relacionado con esto es que tenemos este concepto de las alertas de género. Maestra Regina, ¿nos puede explicar qué es una alerta de género y en qué momento se considera pertinente activarlas? Ok. Las alertas de género son un mecanismo que está propuesto desde la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y es un mecanismo que viene desde el gobierno federal junto con CONAVIM, que es una instancia de la Secretaría de Gobernación, para intervenir cuando en un estado existe como una denuncia por parte de las organizaciones de la ciudadanía, como que es muy evidente que se está viendo un problema de violencia hacia las mujeres. ¿Y cuáles han sido los estados que aquí en México han activado ya estas alertas? Muchos, hay que aclarar acá una puntualización, y es que no es lo mismo tener un mecanismo de solicitud abierto, ¿no?, a que se haya activado la alerta, ¿no? Hay varios estados en donde esta alerta se ha activado, no es en todos o en la mayoría. Uno de ellos, por ejemplo, puede ser, me parece que es Veracruz, también Oaxaca, Guerrero, han sido estados que han tenido activada esta alerta. En el caso de Yucatán, nosotros pasamos por un proceso de solicitud, la respectiva investigación, para determinar después, que el gobierno determina si es necesario aplicar o activar esta alerta o no. En el caso de Yucatán no se activó la alerta por el proceso que se llevó. Es decir, cuando se solicita, en el caso de Yucatán, fueron organizaciones de la sociedad civil quienes solicitaron este proceso de investigación, se abre un periodo, se conforma un equipo de investigadores, investigadoras, se abre un periodo de investigación que abarca y que tiene que ver con todas las instancias del Estado encargadas en atender la violencia. O sea, desde centros de salud hasta hospitales, fiscalías, ministerios públicos, etc. Cuando se hace toda esta investigación, se elabora un informe revisando en dónde es donde el Estado está fallando, se elaboran propuestas, ¿no?, como una especie de recomendaciones para que el Estado implemente, y se le da un tiempo específico para poder implementar estas modificaciones, estas propuestas, estas acciones. Y al cabo de 6 meses, que es un periodo de tiempo bastante corto en realidad, el gobierno federal vuelve a hacer una evaluación de estas modificaciones que se han hecho, y es allá en donde determina si la alerta de género se activa o no se activa. A partir de que hayan más que resultados, trabajo razonable frente a las modificaciones que se tienen que hacer. En el caso de Yucatán, se llegó a la conclusión de que no era necesario activar la alerta de género, porque se hicieron o se empezaron a hacer muchas de estas acciones. Y bien, ahorita nos mencionaba igual que hay ciertas acciones, ¿no? Hay cuestiones que están de alguna manera relacionadas y que se tienen que hacer al momento de que ya se tiene activada una alerta de género. Pero ¿realmente podemos ya verlas materializadas? Porque al principio de nuestro episodio, en la entrevista, hablábamos justamente de que una cosa es lo que dice el papel, una cosa es lo que se activa y otra cosa es ya la realidad, ¿no?, que estamos viviendo. Hay estados como el Estado de México que tiene activada una alerta de género, pero ¿realmente podemos verlo materializado? ¿Realmente hay acciones concretas que se llevan a cabo ya que está activada esta alerta? Claro. Creo que hablar de resultados es sumamente pronto, ¿no? Porque estos son procesos que llevan muchísimo tiempo, y desde ese lugar a mí me parece que el mismo mecanismo de la alerta de género, no sé si no lo contempla o es por cuestiones políticas, de presupuesto, pero 6 meses es muy poquito para poder definir
si una acción está funcionando o no. O sea, de hecho, 6 meses es poquito para empezar a implementar esa acción si estamos pensando en los tiempos, ¿no? En los tiempos del gobierno y los tiempos del Estado y sus instituciones. Entonces, creo que esto es algo que lleva, o sea, que se debe llevar por varios años. Son proyectos que se deben contemplar a varios años, ¿no? En el caso de Yucatán, ya estamos empezando a ver algunas acciones que se están implementando. Muchas de las acciones que se le pidió al Estado por este mecanismo de alerta tenían que ver con la capacitación, profesionalización, sensibilización del personal, ¿no? De salud, de impartición de justicia, que son quienes reciben a las mujeres que están viviendo alguna situación de violencia, que están en una condición de víctimas y que muchas veces, al no tener esta sensibilización o esta capacitación, las reciben revictimizándolas, violentándolas nuevamente, etc. No turnando los delitos como deberían turnarlos, cuestionándolas. Entonces, bueno, algo que es una de las acciones que se pidió, pues precisamente fue esta capacitación y sensibilización. Hoy por hoy siguen los proyectos y los programas de capacitación después de 3 años, lo cual no me parece mal, pero, y al contrario, creo que tendrían que ser permanentes. La cuestión es que de eso a que ya estemos viendo los resultados, creo que todavía estamos lejos. Lo mismo va con las cuestiones que tienen que ver con las leyes, con el respeto a la norma oficial mexicana. Son varios puntos que todavía me parece que es muy pronto para ver los resultados. Y por lo tanto, o sea, en ese mismo sentido, me parece muy pronto como para haber determinado si se aplica o no se aplica la alerta. Definitivamente, perdón, y ahí será ya la labor de nosotros como sociedad, ¿no? De todas las personas, de hombres y mujeres también, de estar al pendiente, ¿no? De estar atentos de, bueno, qué es lo que se está haciendo y, por supuesto, cuáles serán los resultados de todas estas acciones. Maestra Regina Carrillo, se nos está terminando ya el tiempo, nos da muchísimo gusto de poder tenerla en nuestro episodio de hoy. Y ya como última pregunta, como último punto, sabemos que es muy amplia quizá la respuesta, pero ¿de qué forma hombres y mujeres, porque sabemos que esto nos compete a todos, qué es lo que podemos hacer? ¿Cómo podemos impactar para intentar reducir un poco con nuestras acciones esta desigualdad que hay entre hombres y mujeres? Ok. En los videos del Vox Populi que hablaron, o sea, que transmitieron hace un momento, me pareció que las respuestas fueron sumamente atinadas. Creo que gran parte del problema de la violencia está en la cultura. Y la cultura es lo que hacemos todos los días y la cultura es algo que aprendemos y que socializamos de la misma forma. Entonces creo que tenemos que repensar cómo entendemos esto de ser mujeres, cómo entendemos esto de ser hombres, a partir de qué pautas, de qué expectativas, especialmente, ¿no? Porque es de forma particular, me parece, que la violencia tiene un papel muy importante en la socialización de la masculinidad. Entonces, creo que allá es donde a los hombres les toca, bueno, a la sociedad en general, pero en particular a los hombres, repensar el papel de la violencia en sus vidas. Y la forma en la que se relacionan entre ellos y con las mujeres también. Eso por un lado, ¿no? Y por otro también creo que a las mujeres nos toca seguir presionando, seguir levantando la voz, seguir señalando y pues seguir poniendo estos temas sobre la mesa y no soltarnos, no dejarnos solas en todo esto. Muchísimas gracias, maestra Regina Carrillo, por habernos acompañado en nuestro episodio de hoy y por habernos ilustrado, ¿no? Con un poco de la amplia trayectoria y conocimiento que tiene usted en este tema. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, pues de esta manera estamos concluyendo este episodio. Ya saben, todo lo que nos corresponde hacer, pero sobre todo que no es de unos o de pocos o de algunas cuestiones nada más, ¿no? El atender temas como esto, como la violencia, como la equidad
o la falta, en este caso, de acciones, ¿no? De lo que nos hace falta a todas las personas para poder tener un acceso a los derechos de manera igualitaria, es algo que nos compete a todas las personas que formamos parte de esta sociedad. Y ya lo mencionábamos hace un momento, el vigilar, el estar pendientes y sobre todo también exigir los resultados de estas acciones. Con esto llegamos al final de nuestro episodio de hoy. Por supuesto, invitarlos a que estén al pendiente de las distintas producciones que tenemos para ustedes y no se pierdan la próxima semana una nueva entrega de Dialogando con Ciencia aquí en Guadi TV, Televisión Universitaria.